¿Qué? Ya. Entonces verán, doctores, cuando hay, cuando hay un sangrado importante, ¿qué va a pasar? Recuerden que esta es una arteria donde viene la sangre sistémica, ¿no es cierto? Y si esta, y si aquí ha bajado la presión, porque lo primero que te va a pasar es que te disminuya la presión, porque el paciente, pues, en nuestro caso clínico, está perdiendo sangre, entonces está la tensión arterial disminuida. Y como este paciente está con presión arterial disminuida, se va a reflejar aquí, justo en la arteria de entrada al glomérulo, que es la arteria aferente. Entonces, los libros nos dicen que hay un reflejo túbulo glomerular. ¿Cuál es el reflejo túbulo glomerular? Es que por medio de aquí, por una que se llama mácula densa que está aquí, ¿ya? El cuerpo va a censar de que estamos hipotensos, de que no está llegando un flujo adecuado al glomérulo. Eso es fatal, es terrible, porque si no llega un flujo adecuado de sangre al glomérulo, va a hacer que, em, va a hacer que el riñón se dañe y tengamos una lesión renal, y eso es lo que no queremos, ¿no es cierto? Entonces aquí en el túbulo contorneado proximal hay una que se llama mácula densa. Y es a través de este reflejo lo túbulo glomerular sensa y ve que está abajo. ¿Y qué es lo que hace? Lo que dijo la doctora, libera renina, ¿no es cierto? Entonces, cuando se libera la renina, ¿cuál es la acción principal de la renina? La acción principal, doctores, de la renina es que la renina va a actuar en este vasito sanguíneo. ¿Y qué va a hacerlo a este vaso sanguíneo? Lo va a cerrar. ¿Sí me entienden? Lo va a cerrar. Lo va a cerrar ¿para qué? Para que la poca sangre que está aquí, que está un poco hipotenso el paciente, se quede más tiempo aquí y no se salga tan rápido por aquí, por la arteria eferente. Y esto va a permitir que se mantenga el filtrado glomerular. Entonces, eso es lo que nos mantiene sin que se nos dañe los riñones, porque imagínense que por una baja de presión, si no tuviéramos esto de la renina, o este reflejo túbulo glomerular, perdiéramos la función renal instantáneamente. Porque ya saben que para que haya un buen filtrado glomerular tenemos que tener una presión adecuada aquí. Y esa presión es de 60 milímetros de mercurio. Entonces, si algo pasa y perdemos esa presión intraglomerular, pues perderíamos toda la función renal, pero pues efectivamente pues tenemos este mecanismo que es muy importante. Ese es un mecanismo de liberar renina. Por eso, ustedes recordarán que había un medicamento que era el inhibidor directo de la renina, que era el alesquirén. No sé si algunos de los doctores pues, recuerdan. Pero ¿qué pasó? Lo quitaron del mercado porque imagínense, al inhibir la renina, estábamos inhibiendo este mecanismo de protección renal. Y sí, imagínense que un medicamento inhiba la renina, perdemos este mecanismo. Entonces era algo terrible, algo trágico. Entonces salió del mercado por todos los problemas que tuvo de daño renal. Entonces ya no han de tener ese medicamento. Este era un medicamento que era para la presión arterial. Pero bueno, ese es un mecanismo que tiene este sistema de liberar renina. Y el otro mecanismo es que cuando tenemos baja de presión igual, ¿no es cierto? Cuando tenemos también baja de presión, el filtrado glomerular va a disminuir igual, y el sodio que tenía que haber pasado aquí tiene un problema y no pasó completamente, entonces hay pobre aporte de sodio. Entonces el sodio que tiene que pasar normalmente por todos estos lugares de aquí tiene que ser reabsorbido, y también por acá, porque acá tenemos unos receptores que eso luego los vamos a ver, y acá hay otro receptor que también es importante para el sodio. ¿Qué pasa? Que va a tener una entrega distal de sodio baja. Y cuando hay una entrega distal de sodio baja, esto también prende las alarmas y le dice aquí a la mácula densa, algo está pasando, me están entregando
un sodio muy bajo, pienso que el paciente está o está deshidratado o está perdiendo o está bajándose la presión, liberemos renina. Y son las dos señales para liberar renina. ¿Qué opinan, doctores? O sea, la verdad que es algo fascinante, que esto es tan profundo, pero yo les doy superficial para que entendamos todos. Entonces, son las dos maneras de liberar renina, en las cuales las dos, lo que quieren hacer la renina es cerrar este vaso sanguíneo, el eferente, para que no se caiga la presión aquí intraglomerular. Eso es lo único que viene a hacer la renina. Pero pues la renina tiene otras acciones secundarias, ¿no es cierto? Que ya las vamos a ver, que las vamos a ir viendo conforme vamos a hablar del eje renina, angiotensina, aldosterona. Pero aquí podríamos aprovechar y hablar de la acción final, que es la aldosterona, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando estamos perdiendo en este pacientito que acabamos de hablar, este paciente está perdiendo sangre. ¿Y qué es lo que quiere el cuerpo? El cuerpo quiere que no se le dañen los riñones por medio de la renina, pero el cuerpo también quiere que subamos la presión arterial. ¿Cuáles son los mecanismos de subir la presión arterial? Es elevar la aldosterona y también es elevar la cantidad de agua del organismo, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hace por medio del eje renina-angiotensina-aldosterona? Entonces, aquí tenemos en el túbulo colector, tenemos aquí un sensor de mineralocorticoides, que este permite que se active un canal aquí en el túbulo contorneado distal y que se junta con el túbulo colector. Este canal se denomina NAC. Y cuando la aldosterona se eleva, esta le da una señal a este NAC, le da una señal química de que se active. Y entonces el sodio que estaba en la orina se ingresa al organismo y tenemos una entrada de sodio. Pero como el sodio es positivo y cuando ingresa algo tiene que salir algo, ingresa el sodio y sale el potasio. O sea, el potasio lo orinamos, ¿sí me entienden? Y el sodio pues lo ingresamos al organismo. Entonces, esta es la acción de la aldosterona a través de este sensor de mineralocorticoides. Entonces, esto es sumamente importante para elevar la presión, porque tenemos que ingresar sodio al cuerpo. Y también cómo elevamos el agua a través de lo que les dije de las acuaporinas. Porque cuando vamos a ver la angiotensina 2 tiene una acción también en la acuaporinas, ¿no es cierto? Que eleva la DH, eleva la DH y como eleva la DH va a hacer que las acuaporinas se, se pongan aquí en el túbulo colector y todo el líquido que íbamos a perder lo va a ingresar al cuerpo. Entonces, esos son los mecanismos que hace que este paciente que acabamos de hablar no fallezca por medio de este eje tan importante y como se están dando cuenta, tiene sumamente importante, el riñón forma un papel extremadamente importante para mantenernos vivos. Si no tuviéramos todos estos mecanismos, pues nosotros lamentablemente falleciéramos con cualquier sangrado. Entonces, eso es lo importante. Aquí les quiero hablar más profundo de esto. Yo sé que no es una clase de hipertensión arterial ni nada de esto, pero como se están dando cuenta, doctores, cuando hablamos de deshidratación, tenemos que saber del eje renina-angiotensina-aldosterona. Como les dije, ya sabemos cómo se libera la renina. Miren, aquí está. Eso ya lo sabemos, porque acabamos de verlo, no a profundidad, pero lo hemos visto un poco, más o menos las dos vías, porque eso es importante que recuerden qué dos vías hay para que se libere renina. Cuando se libera renina, pues van, ¿no es cierto? Van al hígado y por medio del angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1. Y la angiotensina 1 en el pulmón por medio de la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en la más importante y es la forma activa de la angiotensina, que es la angiotensina 2. Por eso es que cuando damos IECAS a los pacientes, pues les da tos, porque los IECAS, la enzima convertidora de angiotensina es inhibida por los IECAS, que son los inhibidores de las enzimas convertidoras de angiotensina, están en el pulmón. Y por eso pacientes con EPOC, con fibrosis, no les puedes dar un IECA porque les va a dar más tos. Entonces,
¿Qué es lo importante de este sistema? Como les digo, doctores, es saber cuál es la acción de la angiotensina, ¿no es cierto? Como les dije, ¿cuál es la acción más importante? Esto, lo que ya les dije hace un momento. Reabsorber sodio, miren lo que les dije, eliminar potasio y retener agua. ¿Cómo retienen el agua? Porque producen o estimulan a que la hormona antidiurética, o sea, que disminuye la orina, se eleve en sangre. Entonces, eso es lo importante de esta angiotensina 2. Entonces, todo el eje renina-angiotensina-aldosterona hace que la angiotensina 2 se eleve y hace que produzca todo esto. De forma directa va a producir vasoconstricción, como les dije, pero periférica, no del riñón, porque acuérdense que el riñón es específico, el vasoconstrictor es la renina, y va a producir que se libere más hormona antidiurética. ¿No es cierto, doctores? Y a través de la estimulación de la angiotensina 2 estimula a la glándula suprarrenal para que libere aldosterona y esa aldosterona va a producir lo que ya les dije hace un momento, doctores. Y esto es en un mega resumen todo lo que es el eje renina-angiotensina-aldosterona y qué vamos a tener como resultado final de este. Va a haber retención de agua y sal, va a haber volemia aumentada y va a aumentar, si me entienden, va a aumentar la perfusión. Entonces, como nos damos cuenta, este sistema es un mecanismo de emergencia que te va a salvar la vida. Pero como ya sabemos en nuestros pacientes, a veces tenemos pacientes que este sistema está descontrolado y está, esto está todo esto está hiperactivado, este sistema, por muchos mecanismos, ¿no es cierto? En qué problemas está activado de una forma descontrolada? En nuestros pacientes con hipertensión arterial. Entonces, en ellos está ya hiperactivado y se está activando de una manera permanente. Entonces, eso ya ahorita hay unas teorías que por qué motivo pasa eso, pero pues no son motivo ahorita de nuestra clase, podríamos irlo diciendo después. Pero esto es de sumamente importante para que nosotros entendamos cómo el organismo actúa. Entonces, por eso les digo, doctores, todo lo que me retenga agua, mucha agua, va a hacer que después, si es que esto se convierte en algo crónico, me puede dar, como le dije como les dije, me puede dar una hiponatremia. Porque con esto, aunque parece que estamos viendo un tema que no va con nuestro tema, pero es sumamente importante ver esto para poder entender. No sé, doctores, si es que algo no se entendió de esto o creo que sí está un poco claro, porque esto es algo que ustedes ya lo han visto también. Solo lo estoy trayendo aquí a acotación porque es importante para aprender cómo se dan estos mecanismos. ¿Alguien algo no entendió o vamos bien? ¿Cómo van, doctores? ¿Todo bien? Vamos bien. Ya. Entonces, bueno, esto era algo más molecular. Se entienden que yo quería también decirles para que vean que todo es una mecánica perfecta, cómo se transforma el angiotensina 2, cómo actúa y cómo produce todos lo que ya habíamos hablado. Pero bueno, siento que no es tan importante que profundicemos tanto en esto porque ya les dije lo que era importante. Em, También lo que ya habíamos hablado de los mecanismos de la reabsorción del sodio, como les dije, pues eso yo creo que ya quedó claro a través de cómo funciona ese canal. Como ya les dije, hay un canal que se denomina ENaC, que hace que el sodio que está aquí, esta es la orina, ¿no es cierto? El sodio que iba a irse por la orina, cuando se activa el sensor de aldosterona, hace que este sodio ingrese, ¿ya? Y sale potasio, como ya les dije, porque si ingresa un sodio positivo, tiene que salir potasio, entonces excreta el potasio, ¿no es cierto? Y pues este sodio va a irse al organismo y eso va a aumentar la cantidad de sodio en el cuerpo y por consiguiente va a aumentar la presión arterial. Y es lo mismo que ya les acabé de hablar, porque yo a veces
como ya les voy dibujando, pues yo ya les voy explicando, que yo creo que sí quedó eh, muy claro cómo se reabsorbe el sodio y por qué mecanismos puede dar hipopotasemia, digamos, en un paciente que está con este problema y por qué los que bloquean este sensor de aldosterona. Recuerden que es el espironolactona el que bloquea este sensor, hace que se bloquee la reabsorción de sodio, ¿no es cierto? Bloquea la reabsorción de sodio y también bloquea la excreción de potasio y por eso estos hacen que el potasio se eleve en la sangre. Por eso el efecto adverso es hiperpotasemia de los diuréticos tipo espironolactona. Pero bueno, eso es como para hablar un poquito también de eso. Y ya, pues como les dije, eso ya les expliqué. El eje renina-angiotensina-aldosterona, pues va a comenzar con la renina y después va a provocar, como ya les dije, lo más importante que después de la renina es la vasoconstricción de esta arteria eferente, que va a permitir que no disminuya el gasto urinario. Y esta renina, por medio, ya saben, de la enzima convertidora de angiotensina, va a formar la angiotensina 2 que es la más importante. Pero eso quiero que se queden, que esta angiotensina 2 va a producir, ¿no es cierto?, tanto que actúen más las acuapeorinas por medio de la hormona antidiurética que también le eleven sangre y que va a permitir aquí que este NAC ingrese el sodio. Entonces, eso es lo más importante que quiero, doctores, que les quede súper claro, que no haya confusión en esto y que esto esté súper claro. Pero sí hay que hablar igual un poco también de esto porque estos tienen una conformación especial las acuaporinas y cómo actúan. Entonces, cuando hablamos de osmorregulación, pues les quería hablar de esto mismo. Igual del mismo caso del paciente que ya vimos, ¿no es cierto? El paciente que tuvo los vómitos, las diarreas. ¿Qué mecanismos creen ustedes que sensan los cambios en las concentraciones de agua y solutos? ¿Cuál creen que es el sensor más importante de la osmolaridad? Como ya sabemos qué es osmolaridad, ¿cuál creen que es el osmoreceptor más importante? ¿Y dónde se encuentra? ¿Sí se acuerdan? Kelvin ya se ha dormido. Ya nos falta poquito. Eric. Entonces, verán, doctores, el osmoreceptor más importante es el que está en el hipotálamo, ¿ya? En el hipotálamo, como están viendo aquí, tenemos un receptor que se llama osmoreceptor y este va a medir cómo está la osmolaridad que ya hablamos, ¿no es cierto? ¿Qué era osmolaridad? La cantidad de soluto disuelto en el solvente. Entonces, aquí se sensa y si está muy elevada la osmolaridad, ¿qué creen cuáles son los mecanismos que utiliza el organismo? Si está muy elevado, pues te va a dar ganas, ¿no es cierto?, de tomar más agua, porque te va a dar sed, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando estás elevada la osmolaridad? Es que estás deshidratado. Entonces tu cuerpo te va a hacer que te dé sed, porque por medio de estos osmoreceptores activan el reflejo de sed. Ustedes siempre que no han tomado agua tienen una sed intensa. ¿Y qué más también pasa? Estos osmoreceptores, cuando uno está con la osmolaridad elevada, entonces va a hacer que se libere la hormona antidiurética, ¿no es cierto? ¿Cuál era la otra que hacía que se eleve la hormona antidiurética? ¿Se acuerdan? La angiotensina 2 de forma como un reflejo, hace la angiotensina 2 que se eleve la ADH. Pero también los osmorreceptores, cuando ya sienten que el paciente está deshidratado, hacen que se eleve la ADH. Porque como sus nombres dicen, antidiurética se va en contra de la uresis, o sea, hace que se reabsorba la orina, el líquido que ibas a orinarlo lo reabsorbes, ¿ya? Y pues, ¿qué es? Esos son los mecanismos más importantes que hacen que se altere
o que se eleve la hormona antidiurética a través de la elevación de la osmolaridad. Entonces, creo que es lo más importante, ¿ya? Entonces, como nos damos cuenta, no solo hay osmorreceptores en el hipotálamo, sino en algunas partes también del cuerpo y en el riñón también. Entonces, que eso tenemos que tener en cuenta. No quería mucho entrar en profundidad de estos, pero sí quiero hablar de cómo actúa pues la hormona antidiurética, ¿ya? La hormona antidiurética tiene una acción sumamente importante que tiene algunos mecanismos, ¿ya? Aquí quería mostrarles, miren, esas son todas las acuaporinas que tenemos en el organismo. Tenemos la uno, miren, esta actúa en el túbulo contorneado proximal, porque aquí hay reabsorción de líquidos, como dijeron los compañeros, y hay la 2, la 3, que actúa también en el proximal, y tenemos las más importantes que son aquí en el túbulo colector, las acuaporinas 2 y podrían ser las acuaporinas 4, ¿ya? Tenemos todas las acuaporinas. ¿Qué es una acuaporina? Miren, esto es una acuaporina, ¿ya? Todo esto de aquí. ¿Qué es una acuaporina? Es esto de aquí. ¿Sí me entienden? La No, le acuaporina puede utilizar otro color porque no se observa bien. le voy a poner rojo, ya. Ajá, mejor. En la acuaporina, como les voy a explicar aquí, son canales que solo dejan pasar agua. Solo dejan pasar agua, ¿por qué? Porque son bien pequeñas y solo dejan pasar agua. Entonces no pueden pasar por aquí solutos. Entonces, cuando el cuerpo necesita reabsorber agua, ¿qué hace? Miren, ABP es la hormona antidiurética, ¿no es cierto? Entonces, esta hormona antidiurética, como les dijimos, se eleva ¿en qué casos? Pues en casos de deshidratación, en casos de hipovolemia, ¿no es cierto? En casos de cualquier pérdida de líquidos o sangre. Entonces, en estos casos se eleva esta, porque esta lo que va a hacer es que va a hacer que por unos mecanismos moleculares se sintetice las acuaporinas y estas vayan a la luz donde aquí tendría que ir la orina, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí va la orina. Entonces, siempre cuando hablamos de túbulo, hablamos de vasolaterales donde iría la sangre para entender más, y aquí apical o luminal es donde va la orina. Entonces aquí va la orina y aquí va el agua. Entonces, cuando el cuerpo quiere reabsorber más agua, eleva más la ABP y hace que se pongan bastantes acuaporinas aquí. Y esas acuaporinas van a permitir que el agua se reabsorba. Y por medio de unos mecanismos que tiene que ver también bastante la urea, va a hacer que esta agua se vaya al organismo y vamos a tener una retención de líquidos. Que esto pasa pues en estos mecanismos de salvataje cuando estamos con pérdidas, ¿no es cierto? Entonces es de suma importancia saber esto, cómo actúan. Entonces, todo el agua que le ibas a perder aquí, la reabsorbes. Y eso es importante. Pero, ¿qué pasa cuando hay alguna desregulación o hay algún problema que está, alguna situación grave? ¿Qué pasa si tenemos un trauma cráneoencefálico o tenemos un tumor, ¿no es cierto? O tenemos un evento cerebrovascular y hace que ya no hay hormona antidiurética, se pierde, se dañó la hormona antidiurética o ya no se está, en el hipotálamo no se está secretando. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama esta entidad o este problema? ¿Saben qué pasaría ahí? Como no hay hormona antidiurética, pues no hay acuaporinas. Las acuaporinas, todo esto se bloquea. ¿Y qué va a pasar? Todo el agua que teníamos aquí la vas a perder por la orina y vas a tener un síndrome poliúrico, ¿ya? ¿Y cómo se llama esto? Se llama, doctores, esta es la famosa diabetes insípida. ¿Sí me entienden? Y se llama diabetes insípida central. ¿Por qué? Porque no hay hormona antidiurética por cualquier problema. Puede ser un tumor, trauma craneoencefálico, evento cerebrovascular. Puede pasar.
Si tienen un paciente que llega por trauma o un evento cerebrovascular y está orinando más de 4 litros, pues tengan en cuenta que puede ser una diabetes insípida. ¿Y cuál va a ser el desorden electrolítico que va a tener porque está perdiendo hartísimo agua a este paciente? Para que se despierten, doctores, por si acaso ya están cansados, ¿cuál creen que es la alteración electrolítica que va a desencadenar un paciente con una diabetes insípida? Recuerden que está perdiendo 5 litros de agua. ¿Cuál creen? Yo creo que ya están cansados los doctores. Están deshidratados. Están deshidratados los Doctor doctores. Juan Carlos, hipernatremia, dice la Rosita Eso, Álvarez. eso, la doctora Rosita está excelente. Hipernatremia. Entonces, en este paciente va a haber hipernatremia porque va a perder demasiado líquido. Como le dije, una de las partes más importantes donde se pierde líquido es a través del riñón. Entonces, en este caso podría ser. Y cuando hablamos en cambio, como les dije, diabetes insípida nefrogénica, en cambio es que algo pasó en el riñón, que estas acoporinas, sí hay acoporinas, pero no están funcionando. La célula aquí del riñón, que es la célula epitelial, algo pasa que por más que haya BP, por más que haya hormona antidiurética, por más que haya hormona antidiurética, no está pudiendo actuar porque el riñón algo pasa. Entonces aquí también van a haber pérdidas muy importantes. Esto se llama diabetes insípida nefrogénica. Puede ser por diuréticos, como cuando les damos a un paciente algún diurético, puede pasar esto, o cuando les damos alguna quimioterapia, o cuando se les da litio también a los pacientes les puede pasar esto. Entonces eso más o menos sería lo que pasa en un paciente que tiene algún problema. Y esto es de suma importancia saber esto, porque es el mecanismo como el cuerpo reabsorbe agua. Esto es igual, los picos de ABP, de acuerdo a la osmolaridad, como les decía, entre más sube la osmolaridad, más sube la hormona antidiurética y disminuye la uresis. Cuando sube la hormona antidiurética, pues disminuye la uresis, pues esto era lo mismo, también tiene que ver igual con los solutos. Y como les dije, pues cuando se eleva la osmolaridad, pues va a ser un mecanismo, el primer mecanismo que tenemos es la sed. Pero si el paciente está intubado, está crítico, está mal, está con deterioro de estado de conciencia, pues no va a haber sed. Entonces ahí es lo que tenemos que nosotros actuar y tratar de manejarlo al paciente. Entonces, para finalizar, que les quería dar el resumen de esto de la hormona antidiurética, que quiero que quede súper, súper claro, es algo sumamente importante, doctores. Verán, aquí están las acoporinas, justo aquí en este ladito de aquí, están las acoporinas, ¿ya? Pero ustedes tienen que entender algo, tienen que entender algo importantísimo, ¿ya? Entonces, aquí están las acoporinas. Lo que pasa es, doctores, que pongamos aquí. Esta era la célula de la coporina que estamos aquí, ¿ya? Pero tienen que entender que en este lado de aquí, ¿qué creen? Recuerden que la coporina no es un cotransportador o que tenga que transporte solutos, solo agua, solo H2O, ¿ya? Entonces, ¿qué creen, doctores, ustedes que tendría que pasar para que las ocoporinas actúen? ¿Qué tiene que pasar? Porque esta es una pregunta que nos la hacemos cuando les decimos, cuando nos preguntamos que por qué mecanismo actúa un diurético. ¿Cómo actúa un diurético? ¿Sí o no? El diurético va a actuar en este receptor. ¿Y cómo se da la uresis osmótica? ¿Cómo se da en el paciente cuando tiene diabetes? ¿Cómo se da esta uresis y por qué mecanismos? Yo creo que eso lo vamos a hablar más profundamente mañana, pero lo que les quería decir, doctores, es que siempre aquí en la médula del riñón va a estar hiperosmolar. O sea que vamos a tener una elevación aquí sí vamos a tener más solutos, normalmente. Y aquí en la orina
vamos a tener menos solutos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que darse, para que se pueda dar la ósmosis, tiene que pasar esto. Si aquí hay más solutos y aquí hay menos, cuando pones un canal, ¿no es cierto? Va a pasar de menos a más, porque es el mecanismo que es de la ósmosis. Pero ¿qué pasa cuando algo altera esta hipertonicidad medular? Ya no va a poder pasar eso. ¿No es cierto? Entonces, todos los diuréticos y todo lo que te haga orinar bastante va a tener ese mecanismo, que se altera la tonicidad medular y en vez de reabsorberse el agua, pues se elimina el agua por aquí. Ese es uno de los mecanismos cómo actúan los diuréticos y cómo actúa también cuando hay la uresis osmótica, que eso lo podríamos hablar, la verdad, mañana. Yo creo que por ahora, si no hay ninguna pregunta, podríamos quedar ahí y mañana retomamos esto que les acabo de decir para comenzar mañana con esto y podríamos ya introducirnos ya a las más importantes problemas que hay de desbalances electrolíticos. Hoy era una clase que yo les quería, como les digo, muy superficialmente acerca de los líquidos del organismo, cómo se regulan, cómo se manejan. Recuerden que hay que darnos una leidita de todo lo que es la regulación a través de la hormona antidiurética. Hay que leer un poquito el eje renina-angiotensina-aldosterona, porque yo lo paso, pero lo paso rápido, porque yo lo manejo. Pero si alguien tiene algún problemita, pues tiene que estarlo leyendo y pues para que puedan ir al tono de todos y podamos salir aprendiendo ya cuando ya vayamos a lo práctico. No sé, doctores, si es que tienen alguna pregunta o algún comentario de todo lo que hemos visto. Una pregunta, en la diabetes insípida, cuando se pierde agua, además de la hipernatremia, ¿también podría haber hipopotasemia o no? Ah, claro, sí, en la diabetes insípida, como perdemos tanta agua, vamos a perder también en algunos casos potasio y pueden haber hipopotasemias severas también ahí. Eso cuando ya hablemos de potasio y hipopotasemia, vamos a hablar un poco más de eso. Pero cuando tienes poliuria, siempre vas a perder agua y también vas a perder en algunos casos potasio. Entonces sí es importantísimo eso. Sí es muy buena la pregunta. Listo, gracias. Eso lo vamos a hablar igual cuando, como vamos a hablar un poquito más, mañana vamos a hablar más de potasio. Vamos a tocar un poco más de esos temas. No sé si algún compañero o doctor tiene alguna otra pregunta. Creo que no, no hay ninguna. Chicos, ¿me pueden confirmar si todos han podido registrar la asistencia para el día de hoy? Porque eso necesitan, recuerden que hasta las 8 está habilitado y ya faltan unos 15 minutos y si hubiera alguna situación, se la podría... doctor Juan Carlos, puede... parece que él ingresó un poquito tarde. Voy a cerrar ya esto para Sí, mi poderle. doctora, no me registré, llegué un poco tarde. Sí, entonces, Doc, en la página, en el aula, Doc Alexander, tal vez usted tiene abierta la página del curso, Doc, Sí, lo para abro. poder indicar al doctor que pueda registrar. ¿La comparto, la pantalla? Sí, mi Doc. Ya. ¿Le puede parar la grabación suya? Porque está Ah, ya. pulsando.